Mi nombre es Carmen Sandoval, tengo 29 años y hasta esta mañana era la directora de Desarrollo de Sistemas en Corporativo Monterrey Internacional, una de las empresas de tecnología más prestigiosas del país. Digo hasta esta mañana porque hace 3 horas fui despedida por el mismísimo licenciado Rodrigo Mendoza, el director general, por la razón más humillante que he escuchado en mi vida profesional. Durante los últimos 4 años, había escalado desde programadora junior hasta directora, revolucionando los sistemas internos de la empresa y ahorrándoles millones de pesos en eficiencia operativa. Lo que el licenciado Mendoza no sabía, y nunca se había molestado en averiguar, era que su hijo Sebastián y yo llevábamos 8 meses en una relación seria. Tan seria que habíamos comenzado a planear nuestro futuro juntos. Todo comenzó cuando llegué a Corporativo Monterrey recién graduada del Tecnológico de Monterrey con una beca de excelencia académica. Venía de un barrio trabajador de la periferia, hija de un mecánico y una costurera, pero con un expediente académico impecable y una especialización en inteligencia artificial que me había convertido en una de las programadoras más solicitadas de mi generación. Mi primer día en la empresa, el licenciado Mendoza me recibió en su oficina. Era un hombre imponente, de unos 55 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de mi padre. Su oficina era un monumento al éxito, ventanales del piso al techo con vista a la ciudad, muebles de diseñador italiano y diplomas de universidades estadounidenses colgados estratégicamente en las paredes. Así que tú eres la famosa Carmen Sandoval, dijo sin levantar la vista de mi expediente. Excelente promedio académico, cartas de recomendación impresionantes. Dime, ¿de qué colonia eres? La pregunta me tomó por sorpresa. De la colonia Trabajadores, señor. Levantó la vista por primera vez, sus ojos evaluándome de arriba a abajo. Interesante. No es común que gente de esas zonas llegue hasta aquí. Sonreí cortésmente, aunque sus palabras me incomodaron. He trabajado muy duro para estar aquí, señor. Estoy seguro. Bueno, veremos qué tal te adaptas. Esta es una empresa de élite, Carmen. Nuestros estándares son muy altos. Durante mis primeros meses, trabajé incansablemente para demostrar mi valor. Llegaba temprano, me quedaba tarde y constantemente proponía mejoras a los sistemas existentes. Mi equipo de programadores, todos hombres de familias acomodadas, inicialmente me veían con escepticismo, pero gradualmente ganaron mi respeto a través de resultados concretos. Carmen, me dijo mi supervisor directo, el ingeniero Vega, después de mi primera revisión trimestral. Tus optimizaciones al sistema de facturación han reducido los errores en un 85%. Es excepcional. Sin embargo, noté que el licenciado Mendoza nunca reconocía públicamente mis contribuciones. En las juntas gerenciales, mis ideas eran presentadas por otros o simplemente ignoradas. Cuando desarrollé un algoritmo de predicción de ventas que aumentó la precisión de los pronósticos en un 40%, el crédito fue para mi supervisor. Es normal en el mundo corporativo, me consoló mi compañera Ana. Los jefes se llevan el crédito, especialmente cuando eres nueva. Pero había algo más en la actitud de Mendoza hacia mí. Cuando otros empleados cometían errores, él era comprensivo. Cuando yo tenía el más mínimo tropiezo, su crítica era despiadada y pública. Carmen, me dijo frente a todo el equipo durante una junta mensual, este tipo de descuidos son inaceptables. En esta empresa esperamos perfección. El descuido había sido un error tipográfico en un reporte interno que no afectaba ningún proceso operativo. Mi relación con Sebastián comenzó de la manera más casual posible. Lo conocí en una cafetería cerca de la oficina hace 8 meses. Yo estaba trabajando en mi laptop, revisando códigos durante mi hora de comida, cuando él se acercó. ¿Eres programadora?, preguntó, señalando mi pantalla llena de líneas de código. Sí, respondí sin levantar la vista, acostumbrada a que los hombres usaran mi profesión como pretexto para iniciar conversaciones incómodas. Ese código está muy elegante. Es para optimización de bases de datos. Esta vez sí levanté la vista. El hombre frente a mí tenía unos 30 años, vestido casualmente pero con ropa de calidad, y lo más importante, había reconocido específicamente qué tipo de código estaba escribiendo. ¿Eres programador también?, no fue una pregunta. Ingeniero en sistemas, pero trabajo más en el lado de negocios ahora. Sebastián Mendoza extendió su mano. Carmen Sandoval.
Conversamos durante 1 hora sobre tecnología, innovación y nuestras visiones del futuro de la industria. Su conocimiento era impresionante, pero lo que más me llamó la atención fue su humildad genuina y su capacidad de escuchar. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana?, preguntó al final. Me gustaría. Durante los siguientes meses, nuestra relación se desarrolló naturalmente. Sebastián era inteligente, divertido y, a diferencia de otros hombres que había conocido, genuinamente interesado en mi carrera profesional. Nunca mencionó específicamente dónde trabajaba, solo que estaba en consultoría empresarial, y yo asumí que era para una firma diferente. Hablábamos sobre nuestras familias regularmente. Él sabía que venía de un origen humilde y que había trabajado duramente para llegar donde estaba. Yo sabía que él venía de una familia acomodada, pero había elegido forjar su propio camino profesional. Mi padre puede ser un poco intenso sobre los temas de clase social, me había advertido. Pero no te preocupes, cuando te conozca se dará cuenta de lo increíble que eres. ¿Cuándo voy a conocer a tu familia?, le pregunté hace 2 meses. Pronto. Solo déjame preparar el terreno adecuadamente. Lo que no sabía era que el terreno se estaba volviendo cada vez más hostil en mi trabajo. Mi ascenso a directora de desarrollo de sistemas había llegado después de liderar un proyecto que modernizó completamente la infraestructura tecnológica de la empresa. Durante 6 meses, trabajé 12 horas diarias para migrar todos los sistemas legacy a una plataforma en la nube que redujo los costos operativos en 30% y aumentó la velocidad de procesamiento en 200%. Es un trabajo extraordinario, reconoció el consejo directivo durante la presentación de resultados. Pero el licenciado Mendoza parecía cada vez más molesto con mi éxito. Sus comentarios se volvieron más personal. Carmen, necesitas entender que el liderazgo requiere más que habilidades técnicas, me dijo durante mi evaluación anual. Requiere cierta presencia, ciertas conexiones sociales. ¿A qué se refiere específicamente, señor? Bueno, nuestros clientes son personas de cierto nivel social. Necesitan sentirse cómodos con nuestros ejecutivos. Sus palabras eran claramente discriminatorias, pero las dijo de una manera que sería difícil de probar ante recursos humanos. La crisis llegó ayer, cuando propuse un proyecto de inteligencia artificial que revolucionaría completamente las operaciones de la empresa. Había trabajado durante meses desarrollando el concepto, había presentado estudios de factibilidad y había conseguido cotizaciones de proveedores internacionales. El proyecto tendría un costo inicial de 5 millones de pesos, expliqué durante la junta ejecutiva, pero generaría ahorros de 15 millones anuales y nos posicionaría como líderes en innovación tecnológica. La presentación fue impecable. Había anticipado cada pregunta, preparado respuestas para cada objeción posible y demostrado matemáticamente la rentabilidad del proyecto. Es una propuesta muy ambiciosa, comentó el director financiero. Demasiado ambiciosa, interrumpió Mendoza. Carmen, este tipo de proyectos requieren una supervisión muy especializada. No estoy seguro de que tengas la experiencia necesaria para manejar algo de esta magnitud. Señor, he dirigido 3 proyectos similares en los últimos 2 años, todos exitosos y dentro del presupuesto. Esos eran proyectos internos. Esto implicaría trabajar con proveedores internacionales, negociaciones complejas, relaciones con ejecutivos de alto nivel. Lo que no dijo, pero que todos en la sala entendieron, era que dudaba de mi capacidad para relacionarme con gente de su nivel. Propongo que el proyecto sea dirigido por alguien con más experiencia en estos ambientes, concluyó. El proyecto fue asignado al ingeniero Vega, mi ex supervisor, quien literalmente usaría mi propuesta completa pero recibiría todo el crédito. Esa noche llegué a casa devastada. Sebastián me encontró llorando en el sofá. ¿Qué pasó, amor? Le conté toda la situación, mi frustración con Mendoza, la discriminación velada, el proyecto robado. Ese hombre es un idiota, dijo Sebastián, abrazándome. No sabe lo que tiene en ti. A veces siento que no importa cuánto trabaje o qué tan buenos sean mis resultados. Para él, siempre voy a ser esa chica de la colonia pobre, punto. Carmen, eres la mujer más inteligente y talentosa que conozco. Su pérdida será la ganancia de otra empresa. Esta mañana llegué temprano, como siempre. Tenía una agenda llena, 3 juntas importantes, revisión de códigos con mi equipo y una presentación para un cliente potencial.
Pero a las 10:30 de la mañana, la secretaria de Mendoza me llamó. Carmen, el licenciado quiere verte en su oficina inmediatamente. Encontré a Mendoza detrás de su escritorio, acompañado por la directora de Recursos Humanos, la licenciada Morales. Ambos tenían expresiones graves. Siéntate, Carmen, dijo Mendoza sin preámbulos. ¿Está todo bien? Hemos estado revisando tu desempeño, comenzó, y hemos llegado a la conclusión de que no eres el fit adecuado para nuestra organización. Las palabras me golpearon como un martillo. Perdón. Tu trabajo técnico es competente, continuó, pero hay aspectos culturales y sociales que son fundamentales en una empresa de nuestro calibre. No entiendo. Todos mis proyectos han sido exitosos, mi equipo me respeta, los clientes han dado feedback positivo sobre mi trabajo. Carmen, la licenciada Morales intervino con voz suave pero firme. A veces las empresas necesitan hacer cambios estratégicos. Cambios estratégicos o discriminación por origen social. El rostro de Mendoza se endureció. Cuidado con lo que dices, Carmen. Estás hablando de conceptos legales muy serios. Y usted está hablando de despedir a su empleada más productiva por razones que suenan mucho a discriminación de clase. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre mí. Déjame ser muy claro contigo, Carmen. Esta es una empresa de élite. Nuestros ejecutivos necesitan moverse en ciertos círculos sociales, hablar el mismo idioma que nuestros clientes, entender códigos culturales que solo vienen con cierto tipo de educación y trasfondo. Mi educación es impecable y mis resultados hablan por sí solos. Tu educación académica, sí. Pero hay otro tipo de educación, la que viene de crecer en los ambientes correctos, de tener las conexiones correctas. Se acercó a su ventanal, mirando la ciudad como si fuera su reino personal. Gente como tú no pertenece en esta empresa de élite, declaró finalmente, sin siquiera voltear a verme. Pueden tener las habilidades técnicas, pero nunca tendrán la clase, la sofisticación, el background necesario para representar adecuadamente a Corporativo Monterrey. El silencio que siguió fue ensordecedor. La licenciada Morales evitaba mi mirada, claramente incómoda con la crudeza de las palabras de su jefe. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. Tu liquidación estará lista esta tarde. Tienes 1 hora para recoger tus pertenencias. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, aunque por dentro me sentía destrozada. 4 años de trabajo excepcional, reducidos a una cuestión de clase social. Esa tarde, después de empacar mis cosas bajo la mirada curiosa de mis ex compañeros, me dirigí a casa. Sebastián había prometido llegar temprano para cenar, y yo necesitaba su apoyo más que nunca. Estaba preparando pasta cuando escuché su llave en la puerta. Amor, ya llegué, gritó desde la entrada. En la cocina, respondí, tratando de mantener mi voz normal. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, besando mi mejilla. Interesante. Muy interesante. Me miró con preocupación. ¿Qué pasó? Me despidieron. ¿Qué? Su reacción fue explosiva. ¿Cómo? ¿Por qué? Le conté toda la conversación con Mendoza, cada palabra hiriente, cada implicación discriminatoria. Ese hombre es un monstruo, murmuró Sebastián, abrazándome. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Sebastián, hay algo que quiero preguntarte. Lo que sea. Has dicho que tu padre puede ser intenso sobre temas de clase social. ¿Cómo de intenso exactamente? Su expresión cambió. ¿Por qué preguntas? Porque creo que es momento de que conozca a tu familia, sin importar lo que piensen de mi origen. Suspiró profundamente. Carmen, hay algo que tengo que decirte. Algo que he estado posponiendo porque sabía que sería complicado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué? Mi apellido completo es Sebastián Mendoza Herrera. Y mi padre es Rodrigo Mendoza. El mundo se detuvo. ¿Rodrigo Mendoza como en? Como en el director general de Corporativo Monterrey Internacional. Me senté pesadamente en una silla, mi mente tratando de procesar la información. Tu padre. El hombre que me despidió hoy por no ser de su clase social. Es tu padre. Carmen, yo no sabía que trabajabas ahí hasta hace 3 meses. Y cuando me enteré, no sabía cómo decírtelo. ¿3 meses?
¿Has sabido durante 3 meses que trabajo para tu padre y no me dijiste nada? Porque sabía que reaccionarías así. Sabía que pensarías que nuestra relación era sobre el trabajo o sobre influencias. Y no lo es. Por supuesto que no. Te amo por quien eres, no por donde trabajas. Me levanté, caminando de un lado a otro de la cocina. ¿Sabes lo que tu padre me dijo hoy? Me dijo que gente como yo no pertenece en empresas de élite. Que nunca tendré la clase o la sofisticación necesaria. Él no te conoce. Exacto. No me conoce, pero me juzgó completamente basado en mi código postal. Sebastián se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Mi padre puede ser difícil. Pero cuando te conozca realmente, cuando vea quién eres. No, Sebastián. Ya me conoció. Me conoció durante 4 años y decidió que no valgo nada. En ese momento, escuchamos el sonido de una llave en la puerta principal. ¿Esperabas a alguien?, pregunté. La cara de Sebastián palideció. Mi padre. Le di una copia de las llaves para emergencias. Sebastián, ¿estás aquí? La voz autoritaria de Rodrigo Mendoza resonó desde la entrada. Necesitamos hablar sobre tu reunión de mañana con los inversionistas japoneses. Sebastián me miró con pánico. Carmen, tal vez deberías. No, lo interrumpí, una calma extraña apoderándose de mí. Definitivamente no. Los pasos se acercaron a la cocina. Rodrigo Mendoza apareció en el umbral, hablando mientras caminaba. Sebastián, es fundamental que entiendas la importancia cultural de esta reunión. Los japoneses valoran mucho las relaciones formales y... Se detuvo en seco cuando me vio. Carmen. Hola, licenciado Mendoza, dije con mi voz más profesional. Cariño, me dirigí a Sebastián, conoce a mi ex jefe. El color abandonó completamente el rostro de Mendoza. Sus ojos se movieron rápidamente entre Sebastián y yo, tratando de procesar la situación. ¿Ex jefe?, preguntó Sebastián, aunque ya sabía la respuesta. Sí. El licenciado Mendoza me despidió esta mañana porque, y cito textualmente, gente como yo no pertenece en empresas de élite, punto. Sebastián se giró hacia su padre, su expresión transformándose de confusión a furia. ¿Hiciste qué? Sebastián, ¿puedo explicar? ¿Despediste a Carmen? ¿A mi novia? No sabía que era tu novia. ¿Y eso cambia algo? La voz de Sebastián subió de volumen. ¿Es menos discriminatorio despedir a alguien por su origen social solo porque no sabías que era mi novia? Mendoza intentó recuperar su compostura. Hijo, hay cosas que no entiendes sobre el manejo de recursos humanos. Papá, ella es mi futura esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo Mendoza se quedó inmóvil, como si las palabras de su hijo hubieran sido un disparo. ¿Tú, qué? Carmen y yo llevamos 8 meses juntos. Estoy enamorado de ella. Habíamos planeado anunciar nuestro compromiso la próxima semana. Miré a Sebastián con sorpresa. No habíamos hablado específicamente de matrimonio, aunque ambos sabíamos que nuestra relación se dirigía en esa dirección. Carmen es la mujer más inteligente, talentosa y trabajadora que conozco, continuó Sebastián. Y tú la despediste porque su padre es mecánico en lugar de ejecutivo. Mendoza se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y horror. Sebastián, yo no sabía. Exacto. No sabías porque nunca te molestaste en conocerla realmente. Durante 4 años trabajó para ti, revolucionó tus sistemas, ahorró millones a tu empresa, y tú la veías solo como, esa chica de la colonia pobre, punto. Me acerqué a Sebastián y tomé su mano. Sebastián, ¿está bien? No, no está bien. Se giró hacia su padre con una intensidad que nunca le había visto. Papá, ¿sabes cuántos proyectos exitosos ha dirigido Carmen? ¿Cuánto dinero le ha ahorrado a la empresa? Hijo, el rendimiento técnico no es lo único que importa. ¿Ah, no? Entonces dime qué más importa. Dime exactamente qué cualificaciones necesita alguien para pertenecer a tu empresa de élite. Rodrigo miró hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Necesitan, bueno, cierta educación social. Carmen tiene una maestría del Tecnológico de Monterrey con beca de excelencia académica. Pero cierto tipo de conexiones.
¿Te refieres a connections como ser la futura nuera del director general? Sebastián, por favor. ¿O te refieres a background familiar como tener padres que trabajaron día y noche para darle educación a su hija? La voz de Sebastián se quebró ligeramente. Carmen ha trabajado desde los 16 años para pagarse los estudios. Nunca pidió nada regalado. Construyó su carrera con puro talento y esfuerzo. Y tú la despediste porque no creció en las lomas. Rodrigo finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. ¿Qué quieren que haga? Quiero que le pidas disculpas, dijo Sebastián inmediatamente. Quiero que reconozcas que la trataste injustamente. Y quiero que le ofrezcas su trabajo de vuelta, añadí. Con una disculpa pública y un aumento salarial. Rodrigo me miró directamente por primera vez desde que había entrado a la cocina. Carmen, yo, me equivoqué. Gravemente. ¿Se equivocó en qué específicamente?, pregunté. Suspiró profundamente. Me equivoqué al juzgarte por tu origen en lugar de por tu trabajo. Me equivoqué al asumir que el éxito profesional está relacionado con la clase social. Y me equivoqué al desperdiciar el talento más excepcional que ha tenido mi empresa en años. Sebastián y yo intercambiamos miradas. Era un comienzo, pero no era suficiente. Licenciado Mendoza, dije formalmente, aprecio sus disculpas. Pero el daño ya está hecho. Usted reveló algo sobre su carácter que no se puede deshacer con palabras. Carmen, por favor. Permíteme hacer esto bien. ¿Cómo? Se puso de pie lentamente. Regresa a la empresa. Te ofrezco el puesto de directora de innovación tecnológica, reportando directamente al consejo directivo. Salario de 120,000 pesos mensuales, más bonificaciones por desempeño. La oferta era tentadora. Era más dinero del que había ganado jamás y una posición de poder real dentro de la empresa. ¿Y una disculpa pública? En la junta de todos los empleados el lunes. Reconoceré públicamente que cometí un error al dejarte ir. Miré a Sebastián, quien asintió encouraging. Una condición más, dije. La que sea. Quiero que implementes un programa de diversidad e inclusión real. Con métricas, supervisión externa y consecuencias para managers que discriminen por origen socioeconómico. Rodrigo asintió inmediatamente. Hecho. Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos a Corporativo Monterrey. El programa de diversidad que ayudé a diseñar se convirtió en modelo para otras empresas del sector. Mi proyecto de inteligencia artificial fue implementado exitosamente, generando exactamente los ahorros que había proyectado. Sebastián y yo nos comprometimos oficialmente 2 meses después, en una cena familiar donde Rodrigo me trató con el respeto que debería haber mostrado desde el primer día. Carmen, me dijo una tarde, 6 meses después de mi regreso, quiero que sepas que ha sido la mejor contratación que he hecho en 20 años dirigiendo esta empresa. Técnicamente, no me contrató de vuelta. Me pidió que regresara después de despedirme injustamente. Sonrió tristemente. Tienes razón. Y esa será una lección que nunca olvidaré. Un año después, cuando Sebastián y yo nos casamos, Rodrigo dio un discurso en la recepción que jamás olvidaré. Hay momentos en la vida, dijo frente a 200 invitados, cuando el universo te da una lección de humildad tan poderosa que cambia tu perspectiva para siempre. Carmen me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por su código postal, sino por su carácter. No por su apellido, sino por sus acciones. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. También me enseñó que los peores prejuicios son los que ni siquiera reconocemos que tenemos. Hoy, no solo estoy ganando una nuera excepcional, sino que estoy celebrando a la mujer que hizo de mi empresa, y de mí mismo, versiones mejores de lo que éramos. Ahora, 2 años después, dirijo el departamento de innovación más exitoso en la historia de Corporativo Monterrey. Hemos expandido a 5 países, desarrollado tecnologías que se usan internacionalmente y creado más de 300 empleos. Pero más importante que todo eso, ayudé a crear un lugar de trabajo donde el talento es valorado por encima del pedigrí, donde las ideas brillantes importan más que las conexiones familiares. A veces, cuando paso por la oficina de Rodrigo y lo veo en una junta, recuerdo sus palabras de aquel día horrible: gente como tú no pertenece en esta empresa de élite. Tenía razón, en cierto sentido.
Gente como yo no pertenecía en la empresa que él había creado. Pero pertenecíamos perfectamente en la empresa que ayudamos a construir después. Una donde el mérito vale más que el linaje, donde la innovación supera a la tradición, y donde el futuro siempre es más importante que el pasado. Y esa, resulta, es una lección que vale mucho más que cualquier salario.